La historia abunda en cada rincón del mundo y se puede apreciar por las magníficas edificaciones que nacieron gracias a los eventos del pasado que hicieron renacer cada vez a la humanidad por medio de la arquitectura. Claro está que no podemos dejar atrás cómo cambia la pintura, música, pensamiento e incluso la religión, su forma de vida. Sin embargo, cuando pensamos en el pasado, por consecuencia pensamos en edificios. De alguna u otra forma, todo está conectado. Podemos apreciar las grandes diferencias entre las dos edificaciones, desde el color hasta los diseños. Pero, incluso teniendo años de separación, hay grandes similitudes que las unen. No se ven a simple vista, por eso hay que remarcarlas. Egipto. El templo de Edfu es un templo de Antiguo Egipto ubicado en la ribera occidental del Nilo, en la ciudad de Edfu. Es el segundo templo más grande de Egipto después de Karnak y uno de los mejores conservados. El templo, dedicado al dios halcón Horus, fue construido durante el periodo helenístico entre los años 237 y 57 a.C. Las inscripciones en sus paredes proporcionan información importante sobre el lenguaje, la mitología y la religión durante el mundo grecorromano en Antiguo Egipto. Gótico. La iglesia abacial Saint-Ouen es una iglesia abacial gótica francesa, famosa por su arquitectura y su enorme antiguo órgano. Se considera uno de los principales monumentos góticos de la ciudad. La iglesia fue diseñada originalmente como iglesia abacial de Saint-Ouen, perteneciente a la orden benedictina, cuyos monjes se habían establecido en la zona desde el año 750. Se comenzó su construcción en 1318, obra interrumpida por la Guerra de los 100 Años, y terminó en el siglo XV en el estilo Renaissance o flamígero. Fue en 1562. Algunas de las similitudes entre estos dos edificios es, primero, la utilización del sol, como el método de los espejos reflejantes y la estructura del rosetón en la iglesia gótica. Tanto como la iglesia y el templo usaban los rayos del sol como un medio para obtener luz en los interiores. 2. Recorridos en el interior. Ambos tenían grandes pasillos laterales para llegar al altar o al santuario. 3. Religión. Ambos adoraban a un dios, aunque en el Antiguo Egipto veneraban a varios dioses. El templo está dirigido a uno solo, al igual que la iglesia. El arte gótico nació de la idea teocentrista, en la que Dios era el centro de la realidad y consideraba que todo lo que conformaba al universo era reflejo de la luz de Dios. En cambio, en el Antiguo Egipto era un complejo sistema de politeístas y rituales que eran una parte integral de la sociedad egipcia antigua. Se centraba en la interacción de los egipcios con varias deidades quienes se creían en control de las fuerzas y elementos de la naturaleza. Pero volvemos a lo mismo. Adoraban a su Dios y creían que era el centro del universo. 4. Grandes tamaños. Para recordarnos del cielo y que Dios estaba ahí presente. Se utilizaban las grandes alturas para estar más cerca de Dios, una forma de alcanzar el cielo. Esto consta del arte gótico, casi lo mismo para Egipto, pero con un cambio. Sus templos tenían una majestuosidad para hacer un culto a sus dioses y pudieran descender fácilmente. 5. La jerarquía social. Ambas sociedades tenían muy en claro su jerarquía social. Por el lado de Egipto, teníamos como máxima expresión al faraón. Después le seguían sacerdotes, escribas y funcionarios, después guerreros, después campesinos y después, al final de la pirámide social, eran los esclavos. En el lado de la época gótica tenemos como máxima expresión al rey. Después le seguían el clero, que vendría siendo obispos, abades, monjes, frailes. Después del clero seguían los burgueses. Eran los que pertenecían a la clase media. Y después de los burgueses, al final, seguían los campesinos, personas que se encuentran abajo de la pirámide social. En conclusión, grandes similitudes, grandes diferencias.